me costó $700, hermano. Y yo fui con un amigo a la subasta y lo vimos y ese carrito era un Honda, un bonito. Dije, ese me gusta. Y dijo él, no, ese como unos $3,000, $2,500, $3,000. Yo traía $700. Dije, no, yo me lo llevo porque, o sea, cuando diezmas también tienes fe de que Dios te va a bendecir. Y con derecho, ¿verdad? Yo creo que muchos dicen, ay, Dios me va a bendecir, ¿y con qué derecho? Ni diezmas. Entonces ahí ya traes un respaldo de Dios. O sea, yo ya había empezado a diezmar y dije, Dios me va a bendecir, aquí va a pasar algo. Y fíjense que empezaron las subastas ahí y el carrito sí se miraba, porque había otros carritos más y lo estaban $1,500, $1,800. Y fíjense lo que sucedió. Cuando venía el carro para la subasta, nosotros lo probamos y lo prendimos y todo. Se miraba muy bien el carro. Y cuando va pasando el carrito ahí para empezar a apostarle, empezó a echar humo blanco y como que estornudó. Entonces como que los aventadores dijeron, algo tiene. Y yo dije, este es mi momento. ¡Pum! Yo dije, 700, vendidos. Y ese carro, hermano, en realidad sí costaba como unos $3,000. Y cuando yo llegué al trabajo, había un ingeniero que ni carro tenía. Y yo era un técnico y dice, oye, mira, ¿tú cómo tienes carro? Te vistes bien y ¿cómo le haces? Dios bendice. Yo había comenzado a diezmar y desde que yo comencé a diezmar jamás ha parado la bendición de Dios en nuestra casa. Jamás ha parado. Dios ha sido fiel una y otra vez y otra vez. Y yo considero que muchas de las cosas que tenemos nosotros solo son por la gracia de Dios, hermano. Porque no es por lo... Es como le decía a Henry. ¿Dónde está Henry? Por ahí debe andar Henry. Estaba trabajando con él en la computadora y luego me dice, ay, pastor, ¿sí sabes usar la computadora? Le dije, mira, ¿lo que crees que yo soy pastor por guapo? Se creía que no, nomás había... yo creí que nomás eras bueno para cantar. Pero muchas de las cosas que el pueblo de Dios debe tener es por gracia. Amén. Pero si aprendes a vivir en gracia también. Entonces, fíjese, cuando comenzamos con esto del diezmo, aprendimos a administrarlo mejor, y eso poquito que recibíamos se nos multiplicaba y comprábamos. Incluso me acuerdo que con Emma ella se iba a comprar ropa, y en ese momento no estábamos en el nivel de ir a unas tiendas ahí de más caras, ¿no? Y fíjense que cuando íbamos ahí como a la pulga, ¿verdad? Allá se le llama el sobre ruedas. O sea, tiene un nombre inspiracional, como todos llevan el carro sobre ruedas. Y íbamos y la ropa que comprábamos nueva, hermano, entre el montón ahí, salía algo bueno, nuevo y barato. Bueno, bonito y barato. Porque Dios nos bendecía. Las cosas nos buscaban a nosotros, no nosotros a las cosas. Venía la bendición, se aparecía una cosa. Íbamos a comprar esto, venía con lo que teníamos. Dios nos prosperaba, nos bendecía. Eso es prosperidad. Prosperidad es que Dios esté contigo y que lo que tú necesitas lo consigues y te lo provee tu Padre. Amén. Se llama bendición, se llama prosperidad, se llama gracia, favor de Dios. Ahora fíjese, primero, el diezmo es un impuesto. La ofrenda es otra cosa. No tengo tiempo para hablar de la ofrenda o hablar de las primicias, pero solamente quiero enfocarme en el diezmo. Quiero que aprenda usted esto. El diezmo es un impuesto que Dios ha puesto. Y si usted se da cuenta, cuando hablamos de la palabra gobierno, se habla de impuestos. El gobierno cobra impuestos porque las calles que están pavimentadas, las lámparas que usted tiene cuando camina en su carro y cantidad de cosas, los parques que están ahí, el gobierno se ha financiado a través de los impuestos que paga la gente.
Si uno diezma es porque uno quiere tener gobierno y quiere vivir bajo gobierno. Si tú no diezmas o tú no pagas impuestos, inmediatamente te pones bajo una cobertura sin gobierno, sin beneficio. Porque si tú no diezmas, por ejemplo, si tú no pagas tus impuestos, tú estás evadiendo los impuestos del gobierno. Cuando el gobierno está trabajando para ti, cuando hay senadores, congresistas y tantas personalidades de gobierno en toda ciudad, y Dios es un Dios de gobierno. Dios ha establecido los gobiernos. Dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, Romanos capítulo 13. Y dice, y todo aquel que se levanta contra la autoridad, contra Dios se levanta. Porque toda autoridad Dios la ha puesto. Así dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener entendimiento. ¿Por qué pagamos impuestos? Tú pagas impuestos. Primero, el impuesto no es opcional. A ninguno de ustedes les llega una carta diciéndole, oye, ¿te gustaría pagar los impuestos esta semana o me los pagas para la otra semana? El cheque le llega ya cobradito. Sí, amén. Usted tiene que pagar los impuestos porque es algo de rigor. Se debe pagar. El diezmo es un impuesto. Ahora, el punto que quiero llegar, y vamos a Malaquías capítulo 3. Cuando hablamos del impuesto de Dios o el diezmo, yo primero, como le decía hace un rato, ¿por qué será que Dios nos puso un impuesto? Ahora le digo una cosa, hay algunos que dicen por ahí que el diezmo fue para el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no hay diezmo. Jesús diezmó. Y yo digo, ¿de dónde sacaron ese lado? Jesús diezmó. Primero, es como que tú dijeras, en el Antiguo Testamento el gobierno debería cobrar impuestos, ahora ya no debe cobrar impuestos. Es una ignorancia pura, porque uno tiene que pagar impuestos todo el tiempo. Ahora, tiene un propósito el diezmar, y dice el Señor, capítulo 3 de Malaquías, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Fíjese, yo Jehová no cambio, dice el Señor. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Fíjense, es una pregunta del pueblo. ¿En qué yo me tengo que volver a Dios? ¿O en qué me tendré que poner a cuentas con Él? El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice Dios. Ahí quiero detenerme para hablar de esto, hermano. Imagínense, vea esto. Dios robado. Dios robado. Porque Él dice, me han robado. ¿Qué significa cuando alguien dice me han robado? Le han quitado algo que es de su propiedad. ¿Sí o no? Para que Él diga, me robaron, es porque le quitamos algo que es propiedad de Él. Y Él está diciendo, vosotros, la nación toda, me han robado. ¿En qué te hemos robado, Dios? En sus diezmos y ofrendas.